Bien, pues esta es una nueva sesión del grupo de autoterapia. Es la 22ª sobre este tema que llevamos tratando todo este tiempo de los obstáculos a la paz, que ya poco a poco lo vamos terminando. Vamos por el cuarto obstáculo. Nos quedamos la otra vez en el punto 7 de la página 469. Y nada, pues comenzamos tal cual, comenzamos a leer y si van surgiendo preguntas, pues las vamos viendo y las vamos examinando y las vamos contestando y las vamos comprendiendo y dando nuestro punto de vista. Y nada más, pues sencillamente vamos a leer el último párrafo de la última sesión, que es el 6, para hacer una pequeña introducción y ya continuamos la explicación con el 7. Dice el 6: y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que les hiciste a tus amigos, entre comillas. La belleza del pecado, la sutil atracción de la culpabilidad, la santa imagen encerada de la muerte y el temor de la venganza del ego a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías, se alzan todos y te ruegan que no levantes la mirada, pues te das cuenta de que si miras ahí y permites que el velo se descorra, ellos, en cursiva, desaparecerán para siempre. Todos tus amigos, con mayúsculas, tus protectores, digo con mayúsculas, entre comillas, tus protectores también entre comillas, y tu hogar, se desvanecerían. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. Y ya va con el punto 7. Dice: ¿te parece que el mundo te abandonaría por completo solo con que alzases la mirada? ¿A qué mundo se está refiriendo? Al mundo este que nosotros estamos ahora mismo viviendo, a nuestra vida. Nosotros tenemos mucho apego de una forma que cuando menos es lógica, porque es lo único que hemos conocido con estos ojos, estos sentidos. Estamos completamente apegados al escenario, estamos completamente apegados al cuerpo, al personaje, al guión. Y entonces el ego, en su intento de perdurar, no quiere que despertemos, no quiere que nos demos cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Si despertásemos, nos parecería que el mundo nos abandonaría por completo, porque al principio, para nosotros, para el ego sería la extinción, porque una vez que reconociésemos lo que realmente somos, ¿para qué íbamos a seguir aquí, no? Bien. Ese reconocimiento hemos insistido pues en varias sesiones que es un reconocimiento que se debe sentir. Sentir. Solo vale la interiorización, la integración, la comprensión profunda. No vale con la comprensión intelectual. La comprensión intelectual es necesaria, pero no es suficiente. La comprensión intelectual es lo que estamos haciendo aquí en estas sesiones. Es lo que hacéis cuando leéis el libro. Pero no basta, porque la comprensión intelectual se realiza con esta parte de la mente tan minimizada, tan manipulada, tan limitada. Entonces, eso se tiene que llevar a toda tu mente. Y para eso hay que llevarlo a la práctica de tu experiencia y hay que sentirlo. Si no lo sentimos, no hay una comprensión profunda. Si solamente hay comprensión intelectual, nos lo tenemos que creer. Es un acto de fe. Pero cuando hay comprensión profunda, ya sientes que es verdad. Entonces, ahí es cuando realmente alzas la mirada y empiezas
a darte cuenta de lo que ocurre porque lo estás sintiendo. Empiezas a sentir una serie de cosas que nunca antes has sentido. Y ahí es cuando comienza. Empiezas a sentir los primeros reflejos del amor divino. Y eso es lo que hace que poco a poco abandones a esos amigos de los que hablábamos en el párrafo número 6. La belleza del pecado, la atracción de la culpabilidad. La santa imagen encerada de la muerte, de una forma muy poética nos lo describe. Y el temor de la venganza del ego. Bien. Desde luego, es un proceso en el cual nosotros comprobamos como sí lo queremos poner en práctica. Sí, vamos a ello. Me pongo con el curso, quiero practicar, quiero llevarlo adelante, pero nos damos cuenta de que de una forma o de otra no obtenemos los resultados que queremos. Bien. Hay un capítulo de un curso de milagros que se llama La guerra contra ti mismo. No tiene sentido que luches contra ti mismo, porque eres tú mismo el que estás estableciendo esas resistencias desde otro nivel de tu mente. Lo único que funciona es la comprensión. ¿Comprenderlo? Una mínima disposición, una mínima alerta mental y adelante, a sentirse bien, a disfrutar, a sentirse cada vez menos culpable. Ese es un camino natural. Efectivamente, Marifer, eso frustra, pero nos tenemos que dar cuenta de que de alguna forma es como si tuvieses es como si no, tienes un desdoblamiento mental y con uno estableces y con otro pretendes cancelar. Entonces se produce una especie como de alternancia de la cual te tienes que dar cuenta y toda esta comprensión te va llevando hacia un camino que al final será una decisión de un compromiso. Será el compromiso de vivir completamente emulando lo que eres en realidad, que es amor. Ese compromiso, cuando llega y se adquiere, a partir de ahí es cuando comienza un camino bien marcado, ¿no? En el manual para el maestro hay una descripción de las fases por las que pasa el estudiante de un curso de milagros a lo largo de la vida, irlo aplicando, ¿no? Y entonces es muy descriptivo porque va pasando por diferentes etapas en las cuales, bueno, pues hay algunas que son, como tú dices, frustrante. Se percibe como una renuncia, se percibe como algo muy complicado, sufres una tremenda desestabilización porque para ti, aunque lo de antes te hacía sufrir, pero era algo claro. Ahora cambias completamente de paradigma y entonces hay un periodo de alternancia entre ambos sistemas de pensamiento que es frustrante, efectivamente. Pero lo que frustra es precisamente el no aplicar de forma completa y universal los principios del curso. Eso es lo que frustra. Cuando te das cuenta de que eso es así, vas avanzando hasta el momento en el que tomarás esa decisión. Ya no voy a hacer más excepciones. Ya lo voy a aplicar de forma generalizada y universal. A todos, todo el tiempo. ¿De acuerdo? Pero bueno, mientras somos estudiantes que vamos comprendiendo que la única forma de dejar de sufrir completamente es irse aproximando a ese momento en el cual tomas ese compromiso. Es un momento en el que te das perfecta cuenta, ya sin duda alguna ni temor, de que lo que quieres es
transitar hacia ese punto, ¿de acuerdo? Y mientras, pues lo que hacemos es irnos convenciendo poco a poco, ir practicando, ir aplicando, ir dándonos cuenta de cómo te sientes cuando vas comprendiendo intelectualmente primero y luego profundamente todo esto cuando lo vas aplicando. Y entonces se crea una especie de espacio interno que es como una especie, dice el curso, como un centro en el cual hay una completa tranquilidad y que en las circunstancias más tempestuosas del sueño, pues aún así puedes refugiarte en él, ¿no? Eso, cuando comienza a surgir, te das cuenta de que ya no lo quieres abandonar y entonces te va llegando la convicción de que se aproxima el momento de tomar un compromiso. Lógicamente, ese compromiso no se puede planificar, porque en algún otro punto, el curso, creo que es por el capítulo 15, nos comenta que no se puede preparar uno para el instante santo. El instante santo es como una suspensión completa de toda duda y temor, ¿no? Una suspensión completa y temporal de toda duda y temor, que es el instante santo, que es cuando dices, en estos momentos estoy comprendiendo cuál es mi naturaleza real. Eso, te dice el curso, por un lado, intenta que tu vida a partir de ahí sea una suma de instantes santos uno detrás de otro. Puedes conseguirlo, pero te dice también que no lo puedes planificar, porque no sabes lo que es. Entonces, ¿cómo te vas a preparar para algo que no sabes lo que es y que solo se puede sentir? Simplemente tienes que tener la disposición, la apertura de que eso llegará. No puedes prepararte para el instante santo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues continuamos leyendo. Dice esa primera frase: ¿te parece que el mundo te abandonaría por completo solo con que alzases la mirada? Sin embargo, lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. Bueno, aquí estamos hablando de nuevo de la renuncia. Si nosotros nos planteamos el camino espiritual como una renuncia, de verdad debemos reflexionar sobre ello, porque ese es un camino completamente contrario. El camino espiritual tiene que ser de alegría, tiene que ser de dicha, de naturalidad. No puedes plantearte el camino espiritual como el camino religioso según la interpretación de culpa y sacrificio que han establecido las religiones. No puede haber ningún tipo de renuncia, solo puede haber una motivación por sentirse mejor. Y es la que te lleva a tener una disposición mayor, a tener una mayor alerta, a poner en práctica todos estos conceptos, a ver el mundo con ojos amorosos, a trascender la figura corpórea de tus hermanos y ver lo que hay más allá, al principio como un concepto, pero luego poco a poco se empieza a sentir. Se empieza a sentir. ¿De acuerdo? Esa es la clave. No vamos a ver nada con los ojos físicos. La visión espiritual comienza con la emoción. No tenemos otra forma de conectarnos a lo que somos desde aquí, desde lo profundo del sueño, que la emoción. Esa es la llave de entrada a la visión espiritual. Primero comprender, practicar, aplicar en tu vida y empezar a sentirlo. Y esa emoción es la que te conecta. El curso la describe como la emoción de la paz. Es un bienestar tranquilo, sereno, dichoso. Dice Pepa, entonces, ¿el Espíritu Santo solo espera tu petición de ayuda, o hasta que no lo has visto, sentido, comprendido, no puede ayudarnos? Bien, vamos a ver. El Espíritu Santo, digamos que es un aspecto o un reflejo
personal de Dios que acompaña, esto lo hemos repetido en otras sesiones últimamente, me gusta la forma de describirlo, acompaña a la mente del hijo por muy profundo que sea el sueño que esté viviendo. Cuando, dice el curso, cuando Dios detecta que su hijo sueña y detecta ese corte de comunicación y detecta esa decisión ya en completa demencia de vivir lo opuesto a lo que realmente es, entonces establece una ayuda. Esa ayuda es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo significa que en cualquier momento en el que nosotros estemos dispuestos a abandonar la ilusión, a abandonar lo falso, a abandonar la irrealidad, que precisamente es todo esto, entonces ese guía estará siempre presente. Y ese guía se pone de manifiesto en nosotros a través de la emoción. Es la sensación de paz la que nos indica que estamos girando, virando hacia el espíritu y abandonando al ego. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia de ese aspecto divino, ya que no puede ser Dios mismo, pues Dios mismo no sueña, no está en sueño, pero sí establece un reflejo de sí mismo para acompañar a todo aquel que quiera despertar. Entonces, en cuanto nosotros empezamos a girar, nosotros empezamos a sentirlo. Empezamos a sentirnos de forma diferente. El sistema de creencias del ego, la oscuridad, de la culpa, del miedo, de la creencia en el pecado, de la escasez, del sufrimiento, del sacrificio, te hace sentir mal. Y el sistema de pensamiento del Espíritu te hace sentir bien. Esa es la guía del Espíritu Santo. Cuando te sientes bien, empiezas a entender y luego, poco a poco, esa dimensión se empieza a ampliar. Al principio es, por decirlo de forma parabólica, un pequeño agujerito de luz en tu cuarto oscuro, pero según te vas acercando se va haciendo más grande, que significa que cada vez sientes de una forma más clara la presencia del amor en ti. Entonces, no es que Él no pueda ayudarnos. Él en todo momento presta su ayuda, pero somos nosotros los que decidimos dejarnos ayudar o no. ¿De acuerdo? Tenemos que tener muy presente el concepto de responsabilidad. Somos nosotros mismos los que voluntariamente estamos viviendo todas estas experiencias. Lo que pasa que el diseño implica que el nivel mental que las vive ha olvidado que otro nivel mental lo decidió y luego disoció una parte para vivirlo y que le pareciese real. Para eso tenía que olvidar. Nosotros aquí no nos acordamos de nada. Hay una profunda amnesia, dice el curso en algún punto. Una profunda amnesia. Pero precisamente uno de los conceptos de un curso de milagro es: esto lo has decidido tú. Eso es una aplicación del principio general de que nada le ocurre a un hijo de Dios sin su consentimiento. Nada. Entonces, el que pueda o no pueda ayudarnos no depende de él. Él establece su ayuda siempre. Depende más bien de que nosotros tengamos la disposición de ser ayudados. Date cuenta que tú aquí puedes tener una firme convicción de recibir esa ayuda, esa guía, pero en otro nivel de tu mente sigues identificándote con el ego. Eso de los niveles de la mente es una forma de explicarlo, porque realmente es la mente es una, pero tú puedes ocultar una parte de tu mente de otra. Por ejemplo, de esta parte de tu mente con la que tú estás viviendo estas experiencias, estás ocultando toda la gran mente que eres.
es una decisión, se toma en otro nivel. Precisamente para revocar esa decisión, esta parte que es la que lo vive, esta parte que es la disociada, debe empezar a comprender qué está ocurriendo, ¿no? Bien, los conceptos del curso son una herramienta extraordinaria para poder hacerlo. Pero tenemos que pensar que nosotros con los ojos físicos no vamos a ver al espíritu. Sí vamos a sentir la presencia del espíritu. Sentirla físicamente y luego indirectamente comprobar que está ahí. Da señales muy claras. Las sincronicidades, los cambios en tu experiencia, cómo empiezas a percibir las cosas, el abandono de la preocupación. Todo eso son señales. Entonces, indirectamente sabes que te acompaña un aspecto personal de Dios. ¿De acuerdo? Dice Inma, el Espíritu Santo está continuamente corrigiendo la mente. Cuando nos percibimos como individualidad, viviendo el personaje, ego, nos olvidamos de que la mente recibe esa corrección. Sí, digamos que una especie de acompañamiento al cual ahora mismo no atendemos, porque el diseño implica que nosotros no percibimos conscientemente su presencia. En otros niveles de la mente sí se percibe. El ego percibe su presencia y por eso el ego se pone a la defensiva. Y por eso el ego establece estas defensas. ¿De acuerdo? El que esté continuamente corrigiendo la mente se puede interpretar como que tú en todo momento, gracias a la emoción, tienes la guía para saber por cómo te sientes, qué pensamientos son la causa de esos sentimientos. La tienes en todo momento. Estás haciendo algo que a priori pudiese parecer divertido. Está de moda. Los demás lo hacen. Pues yo lo voy a hacer también. ¿Cómo que yo no lo hago? ¿Cómo voy a ser yo menos que los demás? Y entonces te pones a hacer esa cosa que todos hacen, que parece muy divertida, pero no te sientes bien con eso que estás haciendo. No te sientes bien. Bien, ahí hay una señal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esa señal es la que te indica que hay un pensamiento de ilusión, hay un pensamiento falso. Puede no ser consciente, puede ser inconsciente, pero con la señal de la emoción tienes la oportunidad. Es como un espejo en el cual vas a ver reflejado el sistema de pensamiento, tu estado mental, que es el que va a determinar una concreta emoción. Y ahí sí que puedes realizar una corrección. ¿De acuerdo? No es que el Espíritu Santo corrija, es que el Espíritu Santo te pone un medio inmediato de corrección, que es el acompañamiento de la emoción en esta experiencia, que siempre te va a ayudar a distinguir cuando tienes como base de tu comportamiento un sistema de pensamiento del espíritu o del ego. Me siento mal, algo ocurre. Me siento en paz, este es el camino. ¿De acuerdo? Esa es la corrección. Me siento mal, voy a ver qué es lo que está ocurriendo. Quizás no vea claramente qué pensamientos son los que me hacen sentir mal. Quizás tenga que hacer una prospección al inconsciente. Quizás necesite ayuda de alguien que me haga de espejo. Quizás necesite leer sobre el tema. Quizás necesite ir a un grupo. O quizás sencillamente con tener en cuenta que algo está ocurriendo, valga y ya aparecerá. Esa es la corrección del Espíritu Santo. Y Marifer dice, algo
que me he dado cuenta últimamente, y creo que es una forma de evadir, es, por ejemplo, no tener un problema. He mentido y eso me ha hecho sentir mal, ocultando, como dices. Claro, efectivamente, ¿cuántas cosas a lo largo del día nos hacen sentir mal? Tenemos multitud de ejemplos que nos pueden hacer practicar. Cada vez que no nos sintamos contentos, cada vez que no estemos alegres, hay un pensamiento que se ha cruzado. Quizás el ajetreo de la actividad diaria, esa implicación con el guión del personaje que tú mismo has establecido en otro nivel de tu mente, ese es el ajetreo diario, parezca que no te permite estar alerta de ver por qué no te estás sintiendo bien. Pero esa es una de las herramientas que nos indica el curso, la autoobservación. Cuanto más tiempo tengamos una parte de nuestra mente enfocando hacia ver cómo nos sentimos, pues más alerta podremos estar de ir haciendo un inventario de todos esos pensamientos que pueden estar detrás de todos esos sentimientos negativos. Miedo, depresión, tristeza, celos, baja estima, inquietud, vergüenza, en fin, cuántas cosas hay que podemos investigar, ¿no? Y dice Laura, ¿y cómo puedo tomar una decisión en el nivel correcto? Bueno, pues es sencillo, Laura. Digamos que el pensamiento, puesto que somos mente, el pensamiento es la causa. Y las emociones y tu comportamiento son efectos. Entonces, a un determinado pensamiento le viene su correlativa emoción. Y a esa emoción le viene su correlativo comportamiento. Hemos puesto muchas veces en otros vídeos el ejemplo de la persona que le dan miedo a las arañas, ¿no? Entonces, tú no puedes pretender corregir un problema en el nivel del efecto. En este caso, en el nivel del comportamiento. Si algo te hace sentir mal, tendrás que acudir a la causa que origina esa emoción, que es el pensamiento. ¿De acuerdo? Lo que pasa que esto luego, puesto en práctica, hay que saber distinguir algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, esto que acabo de decir podría no entenderse en este ejemplo que vamos a decir a continuación. Una persona habitualmente se va de caza. De caza. Va con los amigos. Van los fines de semana a una finca y matan animales. Lo que se conoce en el mundo como el deporte de la caza. Bien. Esa persona va porque los amigos van, porque sus padres iban y le llevaban, nunca se ha sentido bien con ello. Entonces, llega un momento en el que el no sentirse bien hace que un buen día se plantee que no vuelve a ir a cazar. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. Ahí estás cambiando tu comportamiento. Fíjate. Eso no es que esté mal. Eso está bien. Si algo te hace sentir mal, en tu experiencia de vida, esa conexión con el espíritu es lo que te va a decir si tú estás alineado con ello o no. A ti en realidad no te está gustando cazar. Te estás sintiendo de alguna forma mal por ello. Ahí puede haber un sentimiento de culpa encubierto.
en realidad te gustan los animales, no querrías matar a ninguno. Y estás yendo por unas razones externas, porque la razón interna te dice que eso no te gusta. Bien, perfecto. Me estoy sintiendo mal con un comportamiento. Entonces, cambio ese comportamiento para dejar de sentirme mal. Y esos domingos por la mañana que me iba a cazar y me sentía mal, pues ahora me siento bien. Porque he dejado un comportamiento que la guía del espíritu me decía que no iba conmigo. Bien, perfecto. ¿Esto cómo casa con el hecho de que hay que ir a cambiar, a corregir los problemas en la causa, que es el pensamiento? ¿Cómo casa con esto? Bueno, esto es un problema, como decías tú, de niveles, y por eso haces esa pregunta. ¿Y cómo puedo tomar una decisión en el nivel correcto? Bien. A ver, en un nivel muy metafísico, el razonamiento sería el siguiente, en un nivel muy metafísico, ¿eh? Esto es un sueño, y cada uno de los personajes del sueño, en otro nivel de su mente, decidió representar este papel y colocar un fragmento mental a vivirlo. Tanto yo, como mis amigos, como los pájaros o los animales que vamos a cazar. ¿De acuerdo? Detrás de esos pájaros, detrás de esos animales hay conciencia. Y también son fragmentos mentales de entidades que están viviendo el sueño, de conjunto. Entonces, en un nivel muy metafísico, la corrección sería, claro, realmente estoy siguiendo un guión que entre todos hemos diseñado. Y esto no existe. Entonces, lo que yo esté haciendo ahora mismo es algo codiseñado y yo al entenderlo no me siento culpable. Ahora, ese razonamiento tiene un problema y es que ninguno de nosotros tenemos en este nivel mental integrado completamente el que esto es un sueño. Entonces, tú te puedes hacer ese razonamiento, pero lo normal es que te sigas sintiendo culpable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué te sientes culpable? Porque tú, en el fondo, estás actuando de una forma que no es completo amor perfecto. Completo amor perfecto sería o no realizar eso que es un ataque y que te va a hacer sentir mal porque este fragmento mental está en este nivel. Si no estuviese en este nivel, pues efectivamente, oye, tengo clarísimo que es un sueño y yo en un sueño pues me divierto haciendo lo que quiero, pero tú no vas a tener integrado toda esta vivencia de forma que no te sientas culpable. Este razonamiento podrá empezar a hacerte alejarte del diseño, no apoyar la idea de que esto es real. Entonces puedes tener muy presente, no. Las conciencias que hay detrás de todos los involucrados son conciencias de mentes que han planificado estas experiencias y en concreto estas vivencias en conjunto en el que unos cazan y otros son cazados. Y yo, como sé que esto es un sueño, pues no me importa ir para allá y estar pegando tiros. Vale. El problema es que es posible que a pesar de ese razonamiento que es intelectual, tú te sigas sintiendo mal. ¿Por qué? Porque no lo has integrado. Por ahora es intelectual, no lo has integrado. Porque sigues teniendo
una gran identificación con la ilusión, en el fondo estamos comenzando a comprender qué es lo que ocurre. Pero un razonamiento intelectual no nos puede llevar a ignorar que nos estamos sintiendo mal. Entonces, sí, bien, ese es un razonamiento metafísico al que tendremos que tender. Pero lo cierto es que mientras no lo tengamos completamente integrado, aquí nos hace sentir mal. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso la decisión, en el nivel correcto, es decir, bien, comprendo al nivel metafísico lo que ocurre, pero yo sigo teniendo una identificación con la ilusión. Y esto no me hace sentir bien. Esa es la guía. ¿Por qué no te hace sentir bien? Porque en el fondo, aunque todo esto sea un sueño, tú puedes en el sueño simbolizar el ataque o simbolizar el amor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tú en ese caso dejas de cazar, te hace sentir mal. Pero en un caso, por ejemplo, en el que tú ves que alguien hace algo malo, alguien al que el mundo le califica como un delincuente y está haciendo algo malo, ¿cuál es tu planteamiento con respecto a esa persona? Porque tú ahí sencillamente no estás haciendo algo, ahí tú no tienes una conducta que te sientes mal y puedes dejar de hacerla, porque no tienes integrado todavía completamente en este nivel de tu mente que esto es un sueño. Y además te está avisando, es que ese diseño es una simbolización del ataque. Perfecto. Cuando tú ves a un delincuente, en ese caso, tienes dos niveles. El nivel del mundo, es un delincuente, hay que perseguirle porque está desestabilizando la sociedad y entonces tenemos unas leyes y lo que hay que hacer es juzgarle y condenarle y que vaya a la cárcel y no sé qué. Bueno, y luego está el nivel metafísico también, en el que tú te das cuenta de qué es lo que está ocurriendo ahí. Hay una conciencia gravemente condicionada por el proceso de la separación que está diseñando el sueño. Está poniendo como símbolo él mismo todas esas experiencias para sufrir. Entonces tú te estás dando cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Pudiese ser incluso que tú fueses un funcionario de justicia y tuvieses que detenerle. Bien, ese es el personaje. Lo tienes que actuar. Pero otra cosa es tu mentalidad con respecto a ese tema. Otra cosa es lo que tú elijas pensar con respecto a tu hermano y por lo tanto esa elección va a determinar lo que sientas con respecto a él. Y para decidir qué eliges pensar, aquí sí que estamos acudiendo al nivel de la causa en algo que para nosotros nos simboliza el ataque. Para nosotros simboliza el ataque irnos a hacer algo que nos hace sentir mal. Pero en este caso, tú podrías llegar y detener a esa persona, pero tener una mentalidad completamente diferente a la que otros compañeros, policías o funcionarios judiciales pudiesen tener. Y en ese sentido, eso te va a hacer a ti sentir mejor, porque ellos van a estar invadidos por la ira, ellos están proyectando su propia culpabilidad, viendo el mal fuera de sí y por lo tanto sintiéndose mal. Aunque parezca que se están sintiendo bien porque se está cumpliendo la justicia del mundo, eso es absolutamente demente. La única posibilidad de que nosotros nos sintamos bien es el reconocer realmente qué está ocurriendo
y actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? Bueno. Dice Pepa, cuando vemos la emoción, pero no sé cuál es el pensamiento que está detrás, ¿puedo entregar al Espíritu Santo la emoción o tengo que llegar a la causa por mi cuenta? Bueno, el llegar a un pensamiento puede a veces ser inmediato y a veces pues puede no ser tan inmediato, porque cuando nos estamos sintiendo mal, pues en algunas ocasiones se debe a pensamientos que son recuerdos sobre algunos acontecimientos que nos dolieron en el pasado, por ejemplo en la infancia. En su momento, esos acontecimientos, pues, por ejemplo, pues una regañina de tu padre o una discusión con el profesor que te quedaste en ridículo delante de los demás compañeros en la escuela. Alguna cuestión que tú de pequeño no tenías los resortes necesarios como para haber podido comprender, y entonces en ese momento lo ocultas de la mente consciente, lo pasas al nivel inconsciente. Tienes que sobrevivir. Es una defensa automática que realizamos, ocultar aquello que no soportamos. Pero eso queda allí condicionándote toda la vida. Y luego, cada vez que te encuentras con una figura de autoridad, no sabes por qué, pero te entra un estado de nervios. Entonces, si no sabes identificar el por qué tienes unas determinadas emociones, al final siempre es miedo a la oscuridad, ¿no? De una forma o de otra. ¿Por qué tienes miedo en unas determinadas ocasiones? Y eso, pues, hace que tengas un gran condicionamiento en tu vida, pues tendrás que hacer esa prospección, tendrás que ir repasando lo que es tu vida para ver si logras recordar dónde están esos acontecimientos que te dolieron especialmente y que para poder librarte de ese dolor los pasaste al inconsciente. Con eso simplemente los ocultaste de tu conciencia de vigilia, pero ahí siguen. Entonces hay que rescatarlos, traerlos, comprenderlos de nuevo a la luz de estos nuevos conceptos que sabemos, para darnos cuenta de que no tuvieron mayor importancia, dado que aquí nada tiene mayor importancia, dado lo que es esto en realidad, que es el diseño de un sueño. Si no logras llegar a esos acontecimientos, pues bueno, puedes recurrir a ayuda especializada. Puedes recurrir a un psicoterapeuta, puedes recurrir a las constelaciones familiares, puedes recurrir a las regresiones. En fin, hay muchas técnicas que te pueden hacer llegar hasta ese acontecimiento que has ocultado en lo recóndito de tu memoria, pero cuya comprensión es la que te va a liberar de esos miedos que tienes ahora, ¿no? El caso es que vuelvas a encarar aquellos acontecimientos a la luz de los conocimientos que tienes ahora, para poder comprenderlo, y entonces se disipará de allá donde estuviese, porque al comprenderlos como se disipa, no vale ocultarlo, ¿no? Y dice Inma de nuevo, me refiero, por ejemplo, si tú hablas en referencia al Espíritu Santo y ego, todo lo que hablas es una corrección en sí a la mente, ¿no? Independientemente del sueño. Bien, sí, Inma, efectivamente. A ver, nosotros aquí estamos comprendiendo. La comprensión intelectual es previa, pero es la que te puede dar paso a la comprensión profunda. En ese sentido, el otro día tuve una conversación con una amiga que me dio otro punto de vista que me abrió un poco la mente y me gustó. Y es que quizás podría producirse una comprensión profunda de algo sin necesidad de una previa comprensión intelectual. Bien, eso yo creo que es posible. Tú puedes comprender, sin haber leído nunca absolutamente nada de nada, que lo que te hace sentir bien es el amor. Entonces, no tendríamos que estar comprendiendo
ninguna cuestión metafísica. Y a partir de ahí podrías seguir esa guía, que es lo que te hace sentir bien. Ese es el Espíritu Santo, el que te da la guía. Oye, esto es tu naturaleza. ¿Ves cómo yendo por ahí te sientes bien? Entonces, eso podría ocurrir. Bien. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es el clarificar. Fijaos, puede ser que nosotros mismos, en muy diferentes momentos de nuestra vida, nos hayamos tenido la ocasión de tener esas experiencias directas, de sentir el amor en una situación, alguien con respecto a nosotros, una escena de la vida diaria, y haber comprendido, esto es lo esencial de la vida. Eso puede que haya ocurrido, pero inmediatamente sale el ego con su retahíla de autoengaños y entonces te dice, sí, ya, eso te hace sentir bien, pero tú lo que tienes que hacer es lo que dice la sociedad, lo que dice tu familia, lo que dicen tus amigos, lo que dice el mundo, porque si no, no vas a ser aprobado por ellos. Entonces, esos instantes fugaces puede ser que no queden. Y entonces la corrección de tu pensamiento tarde en consolidarse, porque al no tener una referencia clara, conceptual, a la cual seguir, pues dice el curso que tardarías muchísimo más que con estas ayudas. Estas ayudas nos explican unos conceptos que nos dan una guía para aplicarlo en la vida. Al final el aprendizaje es el mismo. Tendrás que integrar el hecho de que viviendo lo que tú eres en realidad, que es amor, tu naturaleza original, viviéndolo es como te vas a sentir bien y es como te vas a dar cuenta. Lo que pasa que esto es un curso de entrenamiento mental. Esto es un curso de milagros. Los milagros ahorran tiempo del sueño. ¿De acuerdo? Entonces, sí, todo lo que hablamos aquí, en realidad, va realizando correcciones en tu mente a diversos niveles, porque comprendes una serie de cuestiones que te alejan de la identificación con el ego. Entonces, en ese sentido, una lectura del libro, una práctica de los ejercicios del libro, una puesta en práctica en tu vida de estos conceptos, cualquiera de esas cuestiones ayuda a la corrección del pensamiento. Y hay dos niveles, hemos dicho. El nivel primero, comprender qué es lo que dice, y el nivel segundo, integrarlo. Que tú puedas tener una experiencia de amor e integrar directamente el valor que tiene para ti el amor y comprender que es absolutamente esencial. Sí. Lo que pasa que, bueno, aquí tenemos unas ayudas directas. Estas ayudas son extraordinarias, vienen de la parte de nuestra mente que está despierta, vienen de un hermano despierto, vienen directamente de esa identidad que fue Jesús. Entonces, tomemos esas ayudas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, todo esto que estamos haciendo van produciendo poco a poco correcciones en nuestra mente, van haciendo que comprendamos una serie de conceptos y que nos sea más sencillo aplicarlos a la práctica para ir por ese otro camino de la ayuda en búsqueda de esa esencia nuestra que es el amor. Bien, y dice Ali, pero si a mí me activa, es lo que tengo yo en mi mente y es una proyección. Bueno, a ver, siempre que te has activado emocionalmente, es porque hay un pensamiento o una creencia o una estructura de creencias arraigada que lo ha causado. Por ejemplo, nosotros en Occidente estamos acostumbrados a un comportamiento civil. En sociedad, en la civilización, pues nos comportamos de una forma
en los usos, en las costumbres, si vemos que alguien se sale de ese comportamiento, es posible que nos active. Puede ser algo tan tonto como, por ejemplo, qué sé yo, pues el nudismo, ¿no? Tú estás acostumbrada a una civilización vestida. Y entonces resulta que ves en la playa a alguien que está completamente desnudo y es posible que te active. Oye, esto no puede ser, que aquí hay niños, en fin, esto es un escándalo. Entonces te activa, ¿no? Vale, ¿por qué? En ese caso concreto, que es el primer ejemplo que se me ha ocurrido. Porque tu sistema de creencias del mundo es, esto no es aceptable, ¿vale? Entonces, lo que está ocurriendo realmente es que estás proyectando fuera de ti una situación que de alguna forma te recuerda a un sentimiento de culpa en ti mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros no viésemos esa circunstancia concreta como algo vergonzoso, aplicada a nosotros mismos, no nos activaría. Si nosotros fuésemos tan inocentes como un niño de 4 o de 3 años, el niño no se activaría por ver a una persona desnuda. Se quedaría sorprendido mirándola, observando, pero no se activaría. La activación conecta con una culpa interna y proyectada al exterior. Fíjate que hay una doble descripción de esta circunstancia. Esa culpa interna, ahora conectamos ambas explicaciones, se debe a estar profundamente identificado con un sistema de pensamiento que al final incorpora la culpa. La sociedad no permite el nudismo en esta playa y los que lo hacen son culpables. Y entonces, esa culpa enlaza con una culpa interna y es lo que te activa. Tú en realidad esa culpa interna la estás proyectando sobre la otra persona a la que le ves culpable. Y eso es lo que te activa. El niño, en ese sentido, por ser una conciencia que todavía no ha desarrollado en esa secuencia del sueño, de su vida física concreta, no ha desarrollado la personalidad, el niño no se activa porque no está conectando con su culpa. Y al no conectar con su culpa, ahí está la inocencia de los niños, no le ve culpable, porque no tiene todavía estructurado ese sistema de creencias que le hace conectar con su culpa. ¿De acuerdo? Una persona que tiene conocimientos espirituales y que ha practicado, a pesar de que la sociedad diga, eso no puede ser, que detengan a ese hombre que va desnudo por la playa, que esto es un escándalo público. Sin embargo, una persona con un cierto nivel de integración de todos estos conceptos, pues diría, pues muy bien, por mí como si se viste de buzo. Me da igual. Sí, entiendo que haya mucha gente que se active. Perfecto. Porque entiendo qué es lo que está ocurriendo aquí, que proyectamos la culpa que conecta con nosotros mismos porque dependemos de una identificación con un sistema de creencias, bla, 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 bla. Pero yo no. ¿Veis con el ejemplo del niño cómo al final conecta con una culpa sentida en ti mismo que proyectas en el otro? ¿Por qué el niño no se activa emocionalmente ante esa circunstancia? Ahí está claro. Bueno. A ver si bajamos. Vale. Dice Pepa. A ver si veo porque dice... Ahora he bajado mucho. Vale. Dice, sí, eso lo comprendo. Pero hay experiencias en las que cuando me siento mal, errónea, de momento mi sentir es pedir al Espíritu Santo que me ayude a entenderlo.
Bien, sí, claro, tenemos que comprender que efectivamente desde nuestra experiencia en el mundo tiene sentido lo de pedir, porque una persona que se desenvuelve en esta experiencia cree, cree con razón, porque es lo que ha vivido, que él no es capaz de cambiar su experiencia y cree que lo que le ocurre es una causa de otros. No cree que él tenga nada que ver con lo que está ocurriendo. Cuando uno cree que él no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, tiene sentido pedir, Dios mío, ayúdame, porque fíjate lo que me está ocurriendo, líbrame de todo esto, ¿no? Bueno, pero en la medida en la que uno comienza el acercamiento a una enseñanza espiritual, la enseñanza espiritual te empieza a enseñar que realmente, aunque desde aquí no lo reconozcas, pero que tú tienes mucho que ver con el resultado de tu experiencia. Mucho, todo. Tienes todo que ver, porque todo lo que estás viviendo, te dice esa enseñanza espiritual, de una forma u otra, eres tú mismo quien la ha diseñado, planificado, consentido, aceptado, deseado y decidido. Lo que pasa que en un nivel de tu mente que no está visible para ti desde aquí. En cuanto empiezas a comprender que eres tú, la petición no es tanto Espíritu Santo, ayúdame, sino voy a ofrecer una disposición al Espíritu para comprender esto. En ese sentido, se transforma la petición de ayuda en una especie de compromiso, de disposición tuya a ver las cosas de otra forma. Porque fíjate, no podemos perder la perspectiva, sino que al revés, debemos cada vez hacerla más grande en nosotros, de que al final somos nosotros mismos los que hemos determinado completa y directamente todo lo que nos ocurre en muy diferentes niveles de la mente, en una mente que tenemos que empezar a darnos cuenta de que es una mente muchísimo más poderosa de lo que aquí tendemos a pensar. Aquí el diseño que está establecido implica que tú no creas que tu mente tiene ese poder. Entonces, recuperar la responsabilidad y la conciencia del poder de tu mente es precisamente eso que le llaman la expansión de la conciencia en algunos ámbitos espirituales. Es recuperar tu libertad. Pero para eso tienes que darte perfecta cuenta de tu responsabilidad en toda esta cuestión, de que al final tú eres la causa. Y en la medida en la que tu experiencia es mejor o peor, es que tú estás reflejando un estado mental más o menos identificado con el ego, es decir, más o menos evolucionado espiritualmente. Proyectar fuera de ti la causa de lo que te ocurre es uno de los autoengaños del ego. Y eso es lo que perpetúa el que tú estés generando estas experiencias continuamente, porque no te das cuenta de que está en ti la solución. Y que tienes ayudas, además, la emoción, que te conecta con el Espíritu Santo. ¿Vale? Bueno, pues después de esta tanda de preguntas, pues vamos a seguir leyendo un poco.
Bueno, empezamos porque habíamos leído 2 frases nada más. Dice, ¿te parece que el mundo te abandonaría por completo solo con que alzases la mirada? Sin embargo, lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. Claro, desde el momento en el que nos damos cuenta de qué es lo que está ocurriendo y quiénes somos en realidad y qué es lo que estamos viviendo aquí, decimos, oye, no quiero seguir viviendo esto. Esto es una limitación tremenda con respecto a lo que yo soy. Esto es una limitación tremenda con respecto a poder vivir la profunda dicha que te da el compromiso del amor completo, general y universal. Entonces, eso sería alzar la mirada, el darte cuenta de que alineándote con tu naturaleza original, amorosa, es como no solamente en una primera instancia te vas a sentir bien, es que va a cambiar tu experiencia y es que vas a dejar poco a poco de generar estas experiencias. ¿Qué nos ocurre? Que nosotros todo esto lo vemos como una renuncia. Estamos al principio del camino, solo conocemos estas experiencias. Entonces, por muy bien que nos hablen de otra dimensión del ser, no la conocemos y aquí se aplica el refrán, ¿no? Oye, más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, todo eso son estructuras de creencias que tenemos que ir superando. Tenemos que atender a la experiencia. Tenemos que decir, bueno, independientemente de todas esas creencias, voy a poner en práctica y voy a ver qué ocurre y cómo me siento. Y entonces, eso es. Al principio de este camino, te parece que el mundo te abandonaría por completo. La renuncia. No, no quiero renunciar al mundo, no quiero renunciar al cuerpo, no quiero renunciar a la ilusión de amor, al enamoramiento, a la pareja, a esas discusiones, al sacrificio y a la culpa en la relación. No quiero renunciar a todo aquello que me hace estar dependiente y apegado y cautivo. No quiero renunciar porque es lo único que conozco y creo que es la vida y creo que me da placer. Todo eso está a nivel inconsciente cuando comienzas la evolución espiritual y el ego lo que va a hacer es revestirte la espiritualidad de algo que en realidad es sacrificio. Por eso tenemos que detectar que en cuanto empecemos a ver todo esto como un sacrificio, no es por ahí. No hay que forzarse a ser más espiritual. Es probar por la motivación de sentirse mejor. Ese es el camino natural. No hay que hacer de esto una religión sectaria. Sería un error. ¿De acuerdo? No hay que planificar, no hay que obsesionarse, no hay que marcarse pautas que si no las cumples te vas a sentir mal porque no las has cumplido y resulta que y luego seguro que otros progresan más que yo. No, en absoluto. En absoluto. Ese es el juego del ego. Sin embargo, cuando por motivación de sentirte mejor, pues empiezas a poner en práctica todo esto a tu ritmo, sin presión ninguna de ningún tipo, es que te empiezas a dar cuenta y eres tú entonces quien abandonas el mundo para siempre. Fíjate qué diferencia de pensar que el mundo te abandona a ti a que tú abandonas el mundo, ¿no? Pero para eso no puedes precipitarte y forzarte a ir más deprisa de lo que tu mente permite. Tu mente tiene que irlo comprendiendo y tú tienes que ir sintiéndolo. Si tu mente no lo comprende y por lo tanto tú no sientes que ese es el camino que quieres recorrer, en cuanto sigas teniendo apego a alguna circunstancia de tu vida que crees que la espiritualidad te la quiere arrebatar, algo está fallando. ¿Vale? La espiritualidad no te quiere arrebatar nada. Lo que pasa es que un curso de milagros es una enseñanza escrita en muy diferentes niveles. También llega a un nivel muy profundo, porque es una enseñanza definitiva. Y entonces cuando un curso te dice, como hemos visto con el segundo obstáculo, la creencia de que el cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece, cuando hemos visto en ese segundo obstáculo que lo que nos parecen placeres del cuerpo en realidad es un camuflaje y es un tremendo dolor y una tremenda limitación, no debemos interpretar eso como que tenemos que abandonar lo que ahora nos causa placer.
Ahora estamos en este nivel y lo que nos causa placer lo tendremos que seguir haciendo. Pero esa idea nos hará ir recolocando poco a poco unos conceptos que harán que vayamos viendo dónde está el placer real y dónde está el placer ficticio. Y poco a poco nosotros mismos iremos diciendo, bueno, pues sí, pues estas cosas me causan placer, pero hay otras que realmente me dan una dicha mucho mayor, ¿no? Y entonces ahí de forma natural vas decantando tu camino, ¿no? Bueno, dice, en esto consiste el restablecimiento de tu voluntad. Claro. ¿Qué significa esta frase? El restablecimiento de tu voluntad. Aquí tú lo pone en letra cursiva. Fijaos, nosotros ahora mismo tenemos un intelecto que nos hace comprender las cosas que nos ocurren en el mundo y entonces nosotros tomamos decisiones desde este nivel de nuestra mente y entonces aplicamos la voluntad a encaminarnos hacia aquello que queremos, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo el curso? Que todas estas experiencias son un sueño y que es un sueño de sufrimiento. Así puede parecer muy fuerte, pero es que el curso está escrito en un nivel muy profundo. Entonces no es una enseñanza de iniciación. Entonces lo que hay que comprender es en el nivel en el que se dice cada cosa. Oye, estos son experiencias de sufrimiento que tú mismo has diseñado. ¿De acuerdo? Ahora crees que tu voluntad, porque estás identificado con el ego que ha fabricado en esta secuencia un personaje y asociado a un cuerpo, crees que tu voluntad es la que se deriva como consecuencia de esa identificación con el ego, es la que se deriva de ese diseño. Pero tu voluntad es otra muy diferente. Tu voluntad real está incardinada en el paradigma del amor perfecto, del amor divino. Solo tienes esa voluntad. Ahora, en el sueño este que estás teniendo, crees que tienes otra voluntad diferente. ¿Qué ocurre? Que alzar la mirada, aquí es el despertar. Si tú alzas la mirada definitivamente y te das cuenta de lo que realmente está ocurriendo, te das cuenta de que la voluntad que manifiesta tu intelecto en estas experiencias no es tu voluntad real. Empiezas a sentir que tu voluntad real no tiene nada que ver con las peripecias del mundo. Que tu voluntad real se incardina en ese amor perfecto divino, que es de lo que provienes y realmente lo que eres. Y entonces, esa otra voluntad del personaje que estás aquí representando, empiezas a diferenciarla de tu voluntad real, amorosa, divina. Y cuando comprendes que esta es falsa y es producto de un diseño, entonces puedes restablecer tu verdadera voluntad y convertirte en un ser inocente, amoroso, inofensivo y servicial. Y al vivirlo, sentir que realmente esa es tu voluntad. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama poco a poco ir deshaciendo esa personalidad egoica con la que estamos identificados, ir descubriendo que a ti realmente, por esa emoción que hemos dicho antes, lo que te atrae y lo que te hace sentir bien y lo que te llena y lo que te motiva es esa otra voluntad de la que habla el curso. Bueno, en esto consiste el restablecimiento de tu voluntad. Mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar, y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti, de fuerzas que no puedes controlar o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad. Bien,
mira con los ojos bien abiertos. Todo esto es una especie de... Lo dice Jesús de forma un poco poético-parabólica, ¿no? Mira con los ojos bien abiertos. Esto es... Establece tu disposición a ver. Tu disposición a ver, en este sentido, no es con los ojos físicos. Tu disposición a comprender que hay una serie de decisiones que has tomado y que has olvidado. ¿Cómo sabes que las has tomado? Mira tu experiencia de vida. Mira cómo es tu vida. Mira cómo es tu cuerpo, tu entorno, tu infancia, tu familia, tus amigos actuales. ¿Cómo se está desarrollando tu vida? Tiene su causa en un estado mental. Míralo. Míralo es, mira en tu vida el reflejo y verás cuáles son las creencias y los pensamientos que están determinando. Están inconscientes, pero no son inaccesibles. ¿De acuerdo? Uno lo puede deducir, porque si no se reflejasen en nada, pues no podría, pero es que nuestra vida es un reflejo, es una pantalla en la cual se proyecta nuestro estado mental. Diseñamos conforme a ese estado mental. ¿Nuestra vida es mala? Estamos diseñando conforme a un estado mental muy identificado con la oscuridad. Ahí empezamos a comprender, porque empezamos a ver que el reflejo en la pantalla de nuestra vida, de nuestra experiencia, se va correspondiendo con estructuras de creencias que tienes y empiezas a casarlo y empiezas a darte cuenta que tienes que ir abandonando esas estructuras de creencias y sustituyéndolas por otras. Si no realizas ese ejercicio, no mirarás con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar. Fijaos, aquí hemos hablado de que hay unos propósitos del ego ocultos. Hay atracción por la culpabilidad. Hay atracción por el dolor. Hay atracción por la muerte. Y hay temor a Dios. ¿Vale? Todo eso se vela para que estas experiencias se puedan vivir. Y esas creencias egoicas están condicionando esta experiencia de vida. Nosotros podemos verlo en ella. Somos profundamente infelices. Esto es lo que nos está explicando el curso. Date cuenta de que directamente relacionado a lo que vives es el reflejo de tu estado mental. Tu estado mental está identificado con esa atracción por la culpa, con esa atracción por el dolor, con esa atracción por la muerte, que aquí se disfraza de miedo a la muerte, de atracción por los placeres del cuerpo, aquí se disfraza para que este intelectillo colocado para vivir estas experiencias no se dé cuenta de cuál es el propósito real del ego. Bueno, el curso nos lo dice. Vale. Mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar. Lo juraste en otro nivel. Ahora entiendes que tú mismo fuiste quien te está ocultando de un nivel mental a otro todo esto, para que parezca verosímil. Mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti. Te darás cuenta de que eres tú mismo quien está determinando esa experiencia. No estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti y que por lo tanto no hay solución. Sí que hay solución. Es que soy yo mismo quien está determinando todo esto. De fuerzas que no puedes controlar. Claro que las puedes controlar. Porque puedes ver todo lo que ocurre de otra forma. Es una decisión. Una decisión. Dejas de sufrir. Es un cambio de mentalidad. O de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad. Tu voluntad es mirar ahí. Date cuenta realmente de que todo lo que estás viviendo es una decisión tuya. Es lo que nos viene a decir una vez más. No hay nada de injusto que se te esté haciendo a ti.
todas las injusticias que sufres están previamente decididas por ti. Es fuerte aceptar esto, porque el mecanismo de la proyección nos lleva siempre a culpar a los demás de lo que nos ocurre. Es la forma en la que funcionamos aquí en este sueño profundo. Pero la llave para despertar de ese dolor que produce ver el ojo con ojos culpables, es decir, ver culpable todo lo que te rodea, la cura comienza por asumir que tú tienes todo que ver con esa forma de contemplar el mundo y que eso es lo que te genera sufrimiento y que lo puedes cambiar. ¿De acuerdo? Dice, ningún deseo desquiciado, ningún impulso trivial de volverte a olvidar, ninguna punzada de miedo, ni el frío sudor de lo que aparenta ser la muerte pueden oponerse a tu voluntad. Ningún deseo desquiciado, ningún impulso trivial de volverte a olvidar, ninguna punzada de miedo, ni el frío sudor de lo que aparenta ser la muerte pueden oponerse a tu voluntad. Puedes traspasar todo ese diseño realizado por el ego tú mismo en un nivel de la mente muy condicionado. Puedes traspasarlo, ir más allá y contemplar todo con otra visión, comprendiendo qué es lo que está ocurriendo. Es una decisión. Hay que ser audaz, hay que salir de la zona de confort, hay que ponerlo en práctica, hay que probar. Hoy no voy a ver el mundo como lo veo todos los días, voy a verlo de otra forma. Yo estaba hoy haciendo un ejercicio en una reunión que tengo periódica que me activa especialmente, ¿no? Me activa porque al final, bueno, pues estás trabajando y poco a poco vas perdiendo la alerta y entonces, bueno, sí que me voy observando, ¿no? Y me voy observando cómo voy perdiendo la alerta y me voy observando cómo me voy activando y no logro, pues, al cabo de las horas, pues, tener la atención suficiente, ¿no? Pero en esos momentos, en esas reuniones de trabajo en los cuales, pues, a mí no me toca hablar, está hablando otra persona y yo me estoy observando y veo cómo me activo. Y entonces decido cambiar de forma de ver las cosas. Y entonces baja la activación. Y de repente, pues me vuelvo a centrar en lo que estoy escuchando y se me va la alerta a lo que estoy, porque yo no lo tengo completamente automatizado. Estoy en ello, como todos. Y entonces, al centrarme en los aspectos secundarios de esa situación, que es las cuestiones de trabajo que allí se hablan, veo cómo vuelve a subir la activación. Y entonces luego vuelvo a recordar el propósito primario. Cuando veo que sube la activación, digo, otra vez se me ha colado el ver esto diferente de cómo es. Me vuelvo a acordar del propósito primario de todo eso, que es el aprendizaje. Empiezo a ver de otra forma esa situación y a esas personas y vuelve a bajar la activación. Y entonces voy viendo, boom, 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 boom. ¿Eso qué acredita? Que es una decisión. Es una decisión. ¿Cómo quiero ver esto? ¿Como siempre o de esta nueva forma? Ojalá tuviese yo totalmente automatizado y entonces ya no tendría que estar pendiente, ¿no? Entonces no tendría el que no pasa nada, porque cada uno tiene su proceso, pero ¿os imagináis qué maravilla que en vez de estar con la activación subiendo y bajando no subiese nunca? ¿Eso no sería una auténtica gozada? Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Bien. Aquí dice otra cosa Marifer, dice, pero no sería ignorar las cosas que no nos hacen sentir bien. Me refiero a que te están mandando una señal de que necesitas sanar algo.
efectivamente, la emoción te está mandando una señal. Hay un conflicto y ese conflicto se produce por que estás atendiendo a una norma del mundo en vez de a tu propia norma interna a la hora de realizar algo, ¿vale? Y entonces, como herramienta inmediata, tú tendrás que detectar qué es lo que te gusta, qué es lo que te atrae, qué es lo que te resuena, e intentar alinearte con ello, como norma inmediata, ¿vale? Eso con tu actual sistema de creencias, porque al final ese guía que es el Espíritu Santo traspasa tus creencias y te conecta con el Espíritu. Bien, luego vendrá el analizar todo ese sistema de creencias, porque puede ser que a ti te esté gustando este camino y ese otro camino te atrae porque el mundo te dice que tiene que ser por ahí, pero no te sientes bien, ¿vale? Y entonces tú estás viendo esta diferencia entre lo que haces y lo que sientes. Perfecto. Pero luego también puede haber otras circunstancias, como pusimos en el ejemplo del que hablamos antes, que pusimos el ejemplo de la caza y luego el ejemplo del delincuente, ¿no? Puede haber otras circunstancias en las cuales tú te actives ante unas determinadas situaciones porque estés muy identificado con una estructura de creencias del mundo, que son las estructuras de creencias del ego, ¿no? Entonces, bien, a mí, por ejemplo, pues ver una película, una determinada película de violencia, pues puede no hacerme sentir bien. Entonces, no la veo. A mí irme a cazar no me gusta, pues no me voy a cazar. Pero hay otro nivel, que es lo que hablábamos antes, que es el nivel metafísico que tenemos que empezar a manejar, porque de algún modo tenemos que ir integrando que esto no es real, poco a poco. Hay que ir por medio de diversas prácticas. Entonces, sí, bien, oye, a mí hay películas que no me gusta ver, pero también tengo que reconocer que puede haber una identificación con un conjunto de ideas que me hagan rechazar esa película, que en el fondo me tenía que dar igual. Me tenía que dar igual, ¿no? Por ejemplo, oye, una película de terror, ¿cómo puedes ver tú una película de terror? Pues identificándote con el personaje para obtener eso que tanto le gusta al ego, que es el susto. Y puedes pasarlo realmente mal, que en el fondo te atrae, porque si no, ¿qué haces viendo esa película para pasarlo mal si no te atrae? Ahí se ve también el propósito del ego. No, las películas de terror luego lo paso fatal por la noche, pero sin embargo me las veo porque me atraen. Pero bueno, ¿qué quedamos? Ahí se ve claramente. Pero luego también hay que examinar, oye, ¿bajo qué sistema de ideas estoy viendo yo esta película? Es que me la estoy creyendo. Es que estoy creyendo luego pues unas implicaciones que tiene, como que hay espíritus malos y como que el demonio me pueden hacer algún mal. Vamos a ver. No hay nada que te pueda ocurrir si no crees que te puede ocurrir. Eso es el punto al cual debemos señalar y tender. Sí, veremos la película y nos dará miedo. Entonces no la veremos, pero tenemos que empezar a reflexionar sobre todas estas cuestiones y a darnos cuenta de que todo esto es diseño, diseño puro. Entonces, bueno, sí, si te hace sentir mal, no es por ahí, pero analiza por qué te hace sentir mal. Porque lo mismo en cuanto lo comprendas, la siguiente vez ya no te hace sentir mal. Depende, ¿eh? Luego aquí, desde luego, hay comportamientos que simbolizan un deseo de ataque y ante eso el curso es claro y contundente. Todo ataque es un ataque contra ti mismo y eso siempre nos va a hacer sentir mal. Por ejemplo, pues el tema de la violencia, de la caza, depende del nivel de integración que tengas, pues eso puede llegar incluso hasta el tema del vegetarianismo, ¿no? Hay gente que considera,
porque está muy sensibilizada y entonces, bueno, pues se plantea lo del tema de comer animales porque al final considera que es un ataque, ¿no? Bien, vale, ¿cómo nos sentimos? Esa es la guía, pero luego también comprendamos a qué sistema de pensamiento se refiere esa activación que tenemos o esa falta de paz, para ir también comprendiendo que al final todo esto es un sueño. Tú te puedes despertar de una pesadilla completamente abrumado, angustiado. Todo lo que vivías en esa pesadilla a las 3 de la mañana te parecía real, por eso te despiertas angustiado. Pero ¿qué ocurre a los 5 minutos de despertarte? Vaya pesadilla he tenido. Y se acabó la angustia, ¿no? Pues aquí lo mismo. Tendremos que huir de lo que no nos hace sentir bien, pero a su vez tendremos que empezar a comprender para que llegue un momento en el que no haya nada que nos haga sentir mal, porque tengamos perfectamente integrado que esto es un sueño. Mientras, lógicamente hay que alejarse. Y habrá cosas, evidentemente, que por mucho que integremos, ya nos dice el curso que nos harán siempre sentir mal. El ataque en cualquiera de sus formas, porque es lo contrario a nuestra naturaleza. Bueno, pues terminamos este párrafo, nos quedamos en el escorrimiento del velo y ahí lo dejamos. Dice, pues lo que te atrae desde detrás del velo es algo que se encuentra en lo más recóndito de tu ser, algo de lo que no estás separado y con lo que eres completamente uno. Bien. Desde el momento en el que nosotros nos damos cuenta de que nuestra experiencia va sobre sucesivas capas, estas sucesivas capas, que es una forma de expresar pues lo de las capas de la cebolla que vas quitando, el curso habla de velos, esto realmente son los diferentes niveles mentales, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que tras todos esos niveles mentales ficticios del sueño está lo que somos, está nuestra esencia, está Dios, el espíritu, que es lo que nosotros somos, está el amor. Entonces, finalmente, tenemos que tener muy presente en todo momento de tribulación, los deseos desquiciados, los impulsos triviales de volverte a olvidar, las punzadas de miedo, el frío sudor con el que aparenta ser la muerte. Nada de eso se puede oponer a tu voluntad de trascenderlo todo y llegar a lo que eres, y darte cuenta de que nada de eso tiene sentido, ni te puede condicionar, ni te puede activar. Ese es el significado de esta última frase. Pues lo que te atrae más allá de todo eso, desde detrás del velo, el velo serían todas estas cuestiones, todos estos sistemas de creencias del diseño que hemos establecido. Lo que te atrae desde detrás del velo es algo que se encuentra en lo más recóndito de tu ser. Eres tú mismo. Tienes que llegar hasta ahí, hasta ese centro. Algo de lo que no estás separado y con lo que eres completamente uno. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar y ya seguiremos con el descorrimiento del velo. Vamos avanzando poco a poco, va quedando menos y ya pues completaremos la explicación de estos 4 obstáculos a la paz que yo creo que es muy interesante comprender para saber qué es lo que nos ocurre cuando pensamos que no podemos, ¿no? Bien, la explicación que nos da Jesús a todo esto, que es fantástica. Bueno, pues nada más, que lo paséis bien y nos vemos en la siguiente sesión. Prospector UCM.